Por el piso del 5% mensual la inflación en el mes de mayo, en línea con lo que habían pronosticado algunas consultoras privadas, no muchas, pero iba por ahí el dato. Muchas consultoras habían dicho que la inflación estaba cercana al 4,7% y ahí empezaron a sorprender. Y después el gobierno empezó a decir, inclusive los mismos funcionarios, el ministro de Economía Luis Caputo dijo que iba a estar por debajo del 5%, bueno, y terminó dando 4,2% la inflación en el mes de mayo del 2024. ¿Sabes hasta cuándo hay que irse para encontrar un mes con la inflación más baja? Hasta enero del 2022. Hay que viajar hacia enero de 2022, ahí estamos viendo en pantalla un Ahí está, gráfico. mirá. Enero del 2022 la inflación fue del 3,9%. Desde ahí en adelante siempre fue más alta, salvo muy cerquita el febrero del 2022. Después tuvimos un montón de turbulencias cambiarias e inestabilidad. Pero fíjate cómo empezó a descender y cómo se pinchó la tasa de variación. No significa que los precios bajen. La tasa Claro. de variación, tuviste un pico enorme en el mes de diciembre, que llegamos al 25,5%. Eso fue producto principalmente por la fuerte devaluación. Ujú, La ujú. Argentina, una economía bimonetaria, lamentablemente cada vez que tocas el dólar y de esa manera, por supuesto, se termina trasladando y muy rápidamente al resto de los precios. Se toma como referencia el dólar absolutamente para la gran mayoría de las transacciones. El peso se utiliza principalmente para pagar salarios, para hacer cuestiones transaccionales chicas, pero en todo lo demás, lamentablemente, pensamos en dólares. Y esa situación de lo que sucedió del salto cambiario en el mes de diciembre generó un escenario de precios hacia el alza, después de venir de un régimen de también inflación muy alta, entre el 12-11% como veníamos en noviembre y octubre del año pasado. Ahora, fíjate qué pasó. De Sí. ese 25 bajaste al 20, después empezaste a bajar gradualmente al 13%, al 11%, al 8% y ahora al 4,2% la inflación del mes de mayo. Por supuesto que de punta a punta en este 2024 está dejando un camino casi 72%. Pero bueno, vamos a hablar Claro. mucho en materia de precios Vamos a y, hablar de los y después rubros. los rubros. Y además te sumo un dato más. Está Sí. terminando una semana para Milei que a mi entender me parece debe ser la mejor Sí, tenés la razón, mejor, desde que asumió. absolutamente la mejor desde el 11 de diciembre cuando le puso el gancho y asumió y tomó banda y bastón de mando. Porque salió la ley bases, salió el paquete fiscal, acordó el swap con China también, que Sí. vencían cerca de 5.000 millones de dólares en cuotas y que evidentemente iban a comprometer un poco el tema del régimen de reservas del Banco Central, que es clave el objetivo que hay en materia cambiaria, ¿eh? Que el dólar se mueva muy poquito, un 2% mensual, es una de las claves, sobre todo porque le pone un ancla al nivel de precios. Gran parte de la desaceleración de la inflación viene por estas dos cuestiones, porque el dólar se va moviendo muy poquito y hay cierta previsibilidad. Ojo hasta cuándo aguanta eso, por supuesto, en el marco de los desafíos que hay en generar divisas. Y la otra clave está relacionada a lo que está haciendo en materia fiscal. Obviamente achicar la brecha fiscal no compromete al Banco Central a tener que emitir para financiar el Tesoro porque no necesita más financiamiento, porque ya se puede considerar que gasta con lo que le ingresa y esa situación intenta moderar los precios. Bueno, ojo con esas expectativas a futuro. Pero después, la inflación por debajo del 5, dijimos, ley bases, paquete fiscal, Ujú. swap con China, la inflación por debajo del 5. Le aprobaron el primer tramo del FMI, con lo cual llegan desembolsos de 800 millones, viaja a Europa, se junta con el Fondo Monetario Internacional Sí. para relanzar el acuerdo. Mirá todo En una las semana. novedades que tuvo en una semana, prácticamente todas positivas. Bueno, habrá Sí. que ver después cómo termina una de las cuestiones y variables claves a esto, cuando lo empieza a sentir el bolsillo, que todavía sigue muy golpeado. Hay que ir de a poquito y Sí, con la expectativa tampoco. ¿Por qué? Porque junio se espera que vuelva a subir un poquito la exacto. inflación. Junio es No, un no gran es que interrogante. vamos a ir en baja, ojalá podamos ir en baja, pero da la sensación por los aumentos tarifarios que hubo y que está viendo que, por ejemplo, ya junio va a venir con una inflación un poquito más elevada que la de mayo, Sí, ¿no? no solamente eso, sino que hay unas cuestiones de tarifas que en el medio están postergadas, que se pateó un poco la pelota hacia adelante, eso también te genera un piso, y creo que el hecho de la recesión, hoy el punto más débil lo tiene la recesión y la recomposición de poder adquisitivo. Hay que rápidamente tratar de revertir que la economía deje de caer, que haga piso y que en algún momento empiece a monitorear algunas señales en verde para empezar a Claro. motorizar el resto de crecimiento y que esa V que empezamos a ver, una V invertida de 25 hacia abajo de inflación, se empiece a notar por lo menos en el nivel de actividad.
Hoy el punto débil es la recesión, porque todo esto se da en un marco de una recesión y ajuste muy, pero muy fuerte. Y después, por supuesto, cómo se distribuye la manera en cómo se paga ese ajuste que se está teniendo la economía argentina, porque hay sectores que realmente están muy, pero muy postergados. Inclusive hay tirón de oreja del Fondo Monetario y dice, empezá a ver la calidad del ajuste fiscal. Claro. Empezá a tener en cuenta la calidad. Está diciendo el Fondo Monetario Internacional, que claro, no se ha caracterizado por importarle mucho cómo sean los recortes, pero sabés, sino que se hagan. sí, sabés que le importa al fondo, bueno, que sea sustentable, que de última, si vos querés acomodar las cuentas y que termine siendo sustentable, bueno, empezá a calibrar para que ese ajuste sea más distributivo, digamos, Claro. por decirlo de alguna manera, y que se pueda realizar, que sea posible, porque lo otro va a tener sus consecuencias y que, por supuesto, va a ser mucho más difícil porque vas a dar marchas y contramarchas. Bueno, el presidente Javier Milei, rumbo a Italia, reunión del G7 y con el Fondo Monetario Internacional, seguramente va a haber novedades al respecto, pero vamos a hablar mucho de economía acá. Sí, lo que me da pena es que haya sido una buena semana para el presidente, nomás, porque nosotros ni lo sentimos. No. Es cierto, desde el punto de vista de las personas, de los argentinos, bueno, hay mucha expectativa a ver si esto, cómo termina dando resultado, o en qué manera, o la velocidad de los resultados. Y también hay mucho desconocimiento sobre cuáles son los cambios. Fíjate que empieza a ver desde las distintas cámaras, te voy a poner simplemente un ejemplo con el que estuve conversando estos últimos días, profesionales de ciencias económicas, los colegas. Bueno, y dicen, bueno, mirá todos los cambios que hay tributarios, rápidamente tiene que salir la ley, que todavía falta un paso previo, pero después tiene que venir a FIP a reglamentar todos esos mecanismos. Ya sabemos que no va a haber cambios tal vez en algunos impuestos, pero en otros sí. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con impuesto a las ganancias? Era uno de los que se eliminó y que en diputados va a volver a insistir en el impuesto a las ganancias para que además ese impuesto termine siendo coparticipable al resto de las provincias, con lo cual las provincias están ahí, ¿viste? No se quieren comprometer por el costo político de decir, che, mirá, no quiero que los trabajadores vuelvan a pagar ganancias, pero también me serviría de la parte de recursos. Todo depende de qué lado de la vereda estés. Si estás desde el contribuyente, siempre que baja un impuesto es bueno porque no lo pagás, pero si estás desde el lado del Estado y del rol social del Estado y el mecanismo de recursos y de finanzas públicas, bueno, querés que haya impuestos por lo menos que sean eficientes para que genere recaudación. Bueno, hay muchísimos mensajes.